Hola, muy buenas tardes con todos. Hoy nosotros les vamos a hablar sobre un concepto clave en la filosofía de Friedrich Nietzsche, el cual es el superhombre. El concepto del superhombre es el núcleo de su filosofía, ya que este representa la evolución del ser humano tras el fin de los valores tradicionales. Aunque este concepto se desarrolla principalmente en una de sus obras titulada Así habló Zaratustra, también tiene cierta relación con la genealogía de la moral, ya que en esta obra Nietzsche analiza cómo la moral tradicional ha debilitado al ser humano y por qué es necesaria superarla. Nietzsche es un filósofo que ha generado muchas discusiones porque sus ideas rompen con la tradición filosófica y también con la religiosa occidental. Su concepto de superhombre es una propuesta radical sobre cómo el hombre o el ser humano puede superarse a sí mismo y también liberarse de todos los valores impuestos. Para entender mejor esta idea, lo que vamos a hacer primero es conocer su crítica hacia la moral. Como índice tenemos la introducción, crítica a la moral condicional, la muerte de Dios y el vacío de los valores, que es el superhombre versus el último hombre, relación con la genealogía de la moral, influencia y crítica, y por último las conclusiones. Introducción. Nietzsche nació en 1844 y fue un filósofo alemán que cuestionó profundamente la cultura, la moral y también la religión de su tiempo. Él consideraba que la sociedad occidental estaba dominada por una moral debilitada al individuo en lugar de fortalecerlo. Sus ideas rompieron con la tradición filosófica y religiosa occidental y hasta el día de hoy siguen generando mucho debate. Para Nietzsche, la moral cristiana había convertido a la humanidad en algo débil, promoviendo valores como la humildad, la resignación y también el sacrificio. En su obra, especialmente en Así habló Zaratustra y en la genealogía de la moral, desarrolla más sus ideas sobre el superhombre, que es un ser que se libera de la moral impuesta y crea sus propios valores. Este concepto surge como una respuesta a un problema mayor, la crisis de valores que se genera tras la muerte de Dios. Si los valores tradicionales ya no tienen sentido, entonces, ¿cómo debe vivir el ser humano? Para responder a esta pregunta, primero debemos analizar las críticas de Nietzsche a la moral, algo que se explica en la obra de la genealogía de la moral. Como siguiente tenemos la crítica a la moral tradicional. Basado en la genealogía de la moral, Nietzsche nos explica cómo la moral no es ni natural ni universal, sino que tiene un origen histórico. Según Nietzsche, hay dos tipos de moral: la moral de los señores o amos y la moral de los esclavos. La moral de los señores es la moral de los fuertes, de aquellos que dominaban o controlaban. Para ellos lo bueno representaba el poder, la vitalidad y la fuerza. En cambio, la moral de los esclavos surge como respuesta de los débiles contra los fuertes. Como los débiles no podían dominar físicamente, crearon una moral en base al resentimiento, donde lo bueno era la humildad y la obediencia, y lo malo era la ambición y la fuerza. Nietzsche nos dice que la moral cristiana es un claro ejemplo de la moral de los esclavos, porque promueve la obediencia, el sacrificio y la culpa. Esta moral ha dominado a la humanidad durante siglos, debilitándola y evitando que las personas puedan desarrollarse plenamente. Como siguiente diapositiva tenemos la muerte de Dios y el vacío de los valores. Uno de los conceptos más famosos e icónicos de Nietzsche fue la frase Dios ha muerto, que se expresó en la obra Así habló Zaratustra. Con esta afirmación no se refiere a que literalmente un ser poderoso o un ser divino ha muerto, sino que la creencia en Dios y la influencia de los valores religiosos han perdido poder en la sociedad occidental moderna. Para Nietzsche, el avance de la ciencia ha provocado que las creencias tradicionales pierdan su poder como guía morales y existenciales. Sin estos valores absolutos, la humanidad enfrenta un profundo vacío moral. Nietzsche advierte que este vacío puede conducir al nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Es la creencia de que la vida carece de sentido y propósito. Si las personas no encuentran nuevas bases para sus principios, pueden caer en la desesperanza o en un conformismo pasivo.
El problema es que al desaparecer estos valores tradicionales, la humanidad queda en un vacío moral. Nietzsche advierte que esto puede llevar al nihilismo, es decir, la idea de que la vida no tiene sentido. Aquí es donde se introduce el concepto del superhombre, que va a ser un nuevo tipo de ser humano capaz de crear sus propios valores y superar al nihilismo, que a continuación van a explicar más acerca de este concepto. ¿Qué es el superhombre? El superhombre es un ideal de ser humano que trasciende las limitaciones tradicionales, impuestas por la moralidad, la religión y las normas culturales de su tiempo. Superhombre es la respuesta de Nietzsche a la crisis de valores, un individuo que no solo se deja llevar por la culpa ni por las normas impuestas, sino que crea su propia moral. Este concepto está estrechamente relacionado con la voluntad de poder, que para Nietzsche es la fuerza vital que impulsa a los seres humanos a crecer, superar obstáculos y afirmarse en la vida. El superhombre no significa una especie superior biológicamente, sino alguien que se atreve a vivir sin miedo, sin depender de valores tradicionales y con una visión creativa del mundo. El superhombre versus el último hombre. Nietzsche presenta al superhombre como una respuesta al vacío por la muerte de Dios, mientras que el último hombre es lo que sucede cuando la humanidad se conforma con ese vacío y no busca nuevos valores ni metas elevadas. Nietzsche contrapone al superhombre con el último hombre. El superhombre es quien asume su propio destino, toma riesgo y crea nuevos valores. El último hombre es su opuesto. Es un ser mediocre, sin ambiciones, que solo busca placer y comodidad. Según Nietzsche, la sociedad moderna está llena de últimos hombres, personas que evitan el esfuerzo y prefieren una vida sin desafíos. ¿Qué relación tiene con la genealogía de la moral? Podemos relacionar al superhombre con la genealogía de la moral, ya que ambos conceptos giran en torno a la superación de la moral tradicional. En este libro Nietzsche nos habla de cómo la moral cristiana debilitó al ser humano y el superhombre es la solución, un individuo que deja atrás el resentimiento y construye una moral en base a la fuerza y la afirmación de la vida. El superhombre también influenció muchas áreas, desde la filosofía hasta la literatura y el cine. Sin embargo, su concepto ha sido mal interpretado. Por ejemplo, los nazis usaron erróneamente el concepto para justificar su ideología de la superioridad de raza, cuando Nietzsche nunca hablaba de una raza superior, sino de un ideal individual. Para concluir, el concepto de hombre, Nietzsche representa la idea de transformación y superación del ser humano. Es la respuesta a una sociedad dominada por valores que fomentan la sumisión y el conformismo. A lo largo de la genealogía moral, Nietzsche critica la moral tradicional y muestra cómo ha debilitado al individuo a lo largo del tiempo. El superhombre surge como una alternativa a un ser capaz de crear sus propios valores, vivir con plenitud y afirmar la vida sin depender de opiniones externas. Este concepto ha sido influyente en distintos ámbitos del pensamiento y ha generado muchas interpretaciones. Nietzsche también plantea un llamado a romper con lo establecido y buscar un desarrollo auténtico del individuo. En definitiva, el superhombre no es un estado al que se llega automáticamente, sino que es un proceso de transformación personal que requiere valentía, esfuerzo y la capacidad de sobreponerse a las limitaciones que existen por la tradición y la cultura.